Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El Papa León XIV ha publicado su primera encíclica titulada Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El documento, firmado el 15 de mayo, coincidiendo con el 135 aniversario de la Rerum Novarum de León XIII, ofrece un amplio desarrollo de la doctrina social de la Iglesia frente a los retos de la era digital. La encíclica abre con una imagen contundente. La magnífica humanidad creada por Dios se encuentra ante una elección decisiva entre levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Esta disyuntiva estructura todo el documento y le da su tono de tintes proféticos. Para iluminar la cuestión, el Papa recurre a dos imágenes bíblicas. Babel representa un proyecto concebido sin referencia a Dios, sustentado por una uniformidad que elimina la diversidad y que en lugar de la comunión elige la homogeneización. Su resultado no es la unidad, sino la dispersión. Frente a ello, el relato de Nehemías muestra cómo la ciudad de Jerusalén renace no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo, sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres y jóvenes, en una obra que tiene a Dios en el centro y reconstruye los vínculos incluso antes que las piedras. Aplicando estas imágenes al presente, el Papa advierte que la primera elección no es entre un sí o un no a la tecnología, sino entre construir Babel o reconstruir Jerusalén, entre un poder que pretende dominar el cielo y un pueblo que en presencia de Dios trabaja unido para levantar de nuevo las murallas de la convivencia fraterna. El documento traza un recorrido por el magisterio social desde León XIII, mostrando la continuidad y el dinamismo de esa tradición. La doctrina social de la Iglesia se presenta no como un manual de normas que aplicar, sino como un camino de discernimiento comunitario que nace del encuentro entre la verdad eterna del Evangelio y las preguntas de la historia, nutriéndose de la contribución de las ciencias, las culturas y las experiencias humanas. El documento señala como especialmente insidiosa la ideología que sugiere que toda persona deba ganarse o justificar su propio valor, atribuyendo mayor valía a quienes son más eficientes y productivos. En esa perspectiva, la persona termina reduciéndose a un medio para obtener resultados y no es reconocida como fin en sí misma. Frente a ello, el Papa reafirma la doctrina de la dignitas, una dignidad con rasgos infinitos que se fundamenta inalienablemente en el propio ser. Le corresponde a cada persona, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. En este marco, el documento reitera que el primer derecho humano es el derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin natural, sin el cual es imposible ejercitar cualquier otro derecho y que cuando este derecho fundamental es negado, como sucede con el aborto provocado, el asesinato de inocentes y la eutanasia, nos encontramos frente a decisiones que la Iglesia juzga gravemente ilícitas. El capítulo 3, dedicado directamente a la inteligencia artificial, reconoce su valor como herramienta, pero traza líneas claras. El Papa alerta sobre las visiones transhumanistas y poshumanistas que prometen superar los límites de la condición humana, señalando que el verdadero más que humano no viene de la máquina sino de la gracia. El humanismo cristiano propone una plenitud que ninguna tecnología puede ofrecer. El documento cierra bajo el signo del Magnificat de María. León XIV invita a todos, fieles católicos, cristianos y personas de buena voluntad, a no temer ensuciar las manos en la obra de nuestro tiempo, imitando a Nehemías, orando, proyectando con sabiduría y trabajando con perseverancia, con Dios en el horizonte y el ser humano en el centro de las decisiones. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Bangladesh. Rezan el rosario durante todo mayo para reavivar la fe. Polonia. Católicos lanzan iniciativa para ayudar a familias vulnerables. México. Gobernador mexicano veta proyecto de ley de identidad de género. Australia. Exposición inmersiva en la Capilla Sixtina en Sídney. Pasaremos después a las noticias nacionales. Córdoba celebrará la solemnidad del Corpus Christi el 4 de junio. Artesanos de la Cruz Peregrina que presidirá la vigilia de jóvenes con el Papa. Carmelitas, cartujos y oblatas preparan en silencio la liturgia del Papa. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Vaticano ve necesario fortalecer el diálogo entre Iglesia y Gobierno español. El arzobispo Nugent, nombrado nuncio apostólico en la República Checa. Catequesis sobre el magisterio del Concilio Vaticano II.
Las comunidades católicas de Bangladesh han dedicado el mes de mayo a una iniciativa de oración que recorre el país de norte a sur, el rezo comunitario del Rosario, con el objetivo de reconectar a los jóvenes con la práctica sacramental y fortalecer la vida familiar. Hogares, residencias estudiantiles y grutas al aire libre se han convertido en puntos de encuentro donde movimientos juveniles, asociaciones de mujeres, laicos, sacerdotes y religiosas comparten la devoción mariana. Según relata Gaudium Press, en la diócesis de Mymensingh, la Comisión Diocesana de la Juventud puso en marcha un programa específico para los estudiantes que residen en centros académicos. La inauguración tuvo lugar en una residencia de Cachizuli, donde decenas de jóvenes participaron en el rezo del Rosario y en la celebración de la Santa Misa. Nuestro objetivo es guiar a los jóvenes que se habían desviado del camino de regreso a la fe de nuestro Señor Jesucristo, y hemos asumido esta misión bajo la protección de María. Muchos han manifestado que la oración les ha ayudado a encontrar optimismo en la fe y en sus propósitos de vida, declaró el secretario de la comisión, Churchill Mrong. Mrong subrayó también que la devoción familiar sigue siendo el pilar de las comunidades. El rezo del Rosario en los hogares no es solo una tradición, sino un medio eficaz que fortalece la unidad, la armonía y los lazos afectivos entre las familias de toda la región. Esperamos que esta luz de esperanza transforme a nuestra juventud. En Dhaka, capital del país, la parroquia del Santo Rosario de Tejgaon se ha convertido en centro de referencia para cientos de fieles que se reúnen cada martes y miércoles de mayo. Tras las celebraciones litúrgicas, numerosos devotos permanecen en oración silenciosa junto a la gruta mariana, encendiendo velas y encomendando sus intenciones a la Madre de Dios. La iniciativa también ha arraigado en el distrito de Natore, en el norte de Bangladesh. En la parroquia de Gopalpur, los fieles se reúnen todos los miércoles en el cementerio parroquial para rezar el rosario por las almas de los fieles difuntos. De forma simultánea, grupos de mujeres visitan los hogares de las aldeas vecinas, llevando la imagen de la Virgen y dirigiendo la oración comunitaria. Mientras el Líbano continúa luchando bajo el peso de crisis superpuestas, desde la guerra y el colapso económico hasta la pobreza y el desplazamiento, se intensifican las iniciativas humanitarias destinadas a apoyar al pueblo libanés. En este contexto, católicos polacos han lanzado una iniciativa internacional para ayudar a las familias más vulnerables del Líbano. Líbano en Necesidad fue puesta en marcha por la Fundación Misionera Maronita en Polonia en colaboración con forfund.com, una de las mayores instituciones financieras autorizadas de Polonia, especializada en recaudación humanitaria de fondos, como parte de la campaña internacional más amplia Europa por el Líbano. La iniciativa funciona como un comité voluntario de crisis que combina la misión pastoral con una infraestructura financiera europea regulada, con el objetivo de garantizar que cada euro donado en Europa llegue al Líbano de manera segura, transparente y completa. Líbano en Necesidad fue lanzada a comienzos de marzo para responder a un desafío específico: cómo trasladar la generosidad europea a las familias libanesas sin las complicaciones, pérdidas y ambigüedades regulatorias que a menudo debilitan las campañas humanitarias católicas transfronterizas. Tras haber trabajado ya en el Líbano en 2020, la Fundación sabía que muchos católicos en Polonia, Italia, Portugal y otros países europeos estaban dispuestos a ayudar. Al mismo tiempo, comprendía que las iniciativas católicas más pequeñas suelen carecer de la infraestructura financiera y regulatoria necesaria para recibir donaciones a gran escala y transferirlas de manera rápida y transparente en tiempos de guerra. El gobernador del estado de Querétaro, México, Mauricio Curi, vetó un proyecto de ley aprobado por el Congreso Estatal que buscaba permitir el cambio de la identidad de género autopercibida en los documentos personales oficiales, a través de un proceso administrativo sin necesidad de un proceso judicial. El proyecto de la llamada Ley de Identidad de Género o Ley Trans, promovido por el partido Morena de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue aprobado por el Congreso Estatal con 14 votos a favor y 11 en contra el 30 de abril de este año y define como identidad de género a la vivencia interna e individual de cada persona tal como se percibe a sí misma, que puede corresponder o no con el sexo asentado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar cirugías, tratamientos médicos, terapias, diagnósticos ni procedimiento alguno para el reconocimiento de la identidad de género, añade la propuesta legislativa vetada por el gobernador de Querétaro.
En un videomensaje publicado el 25 de mayo en sus redes sociales, Curi, del partido Acción Nacional, aseguró que nuestra prioridad es trabajar y proteger a las familias y hemos puesto especial atención en resguardar a nuestras niñas, niños y adolescentes porque en ellos reside nuestro futuro y nuestra esperanza. Hemos sido ejemplo de ello a nivel nacional y hoy no va a ser la excepción. Por ello, anuncio que estoy vetando la llamada Ley de Identidad de Género conforme a mis facultades constitucionales, expresó el gobernador. El 22 de mayo se realizó en Roma una conferencia para celebrar la iniciativa Revelaciones de la Capilla Sixtina, una exposición inmersiva. Entre los asistentes estuvieron Bárbara Hatta, directora de los Museos Vaticanos, el arzobispo de Sydney, Monseñor Anthony Fisher, y el embajador de Australia ante la Santa Sede, Kate Pitt. La iniciativa fue realizada por los Museos Vaticanos y la Archidiócesis de Sydney, Australia. La exposición permitirá a los visitantes experimentar los famosos frescos renacentistas de Miguel Ángel más allá del Vaticano de cara al Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Sydney en 2028. Monseñor Fisher calificó la exposición de Sydney como una valiosa oportunidad para que los visitantes contemplen una de las obras maestras del arte de la Iglesia sin necesidad de viajar a Roma. Asimismo, destacó el poder evangelizador de la muestra y su capacidad de ayudar a comprender los misterios del arte de maneras que incluso el peregrino más devoto de los museos vaticanos no siempre logra. La Capilla Sixtina es considerada ampliamente como el lugar que alberga algunas de las mayores obras de arte del Alto Renacimiento. Es la capilla principal del Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa en la Ciudad del Vaticano. Fue construida entre 1473 y 1481 bajo el pontificado del Papa Sixto IV y alberga los cónclaves papales desde 1492. Existe la esperanza de que la exposición en Sydney sea un preludio de una futura visita del Papa León XIV a Australia. El último pontífice que visitó el país fue el Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2008. Pitt calificó el proyecto inmersivo de la Capilla Sixtina como una oportunidad extraordinaria para Australia y expresó su esperanza de que conduzca a una futura visita de León XIV al país con motivo del 54 Congreso Eucarístico Internacional en 2028. El Congreso Eucarístico Internacional es una reunión de católicos de todo el mundo para celebrar la doctrina central de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La diócesis de Córdoba celebrará la procesión del Corpus Christi en jueves, alineándose con la antigua usanza del siglo XV en lugar de mantenerla el domingo. Esta iniciativa, con la que se busca también dar mayor realce litúrgico a la festividad, se ha llevado a cabo ante la visita del Papa León XIV a España, programada entre los días 6 y 12 de junio. El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, presidirá la solemne Eucaristía en el templo principal de la diócesis a las 18:30 horas, concelebrada por el Cabildo Catedralicio y el clero cordobés. Posteriormente, a las 19:30 horas, dará comienzo la procesión de la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. Itinerario: Santa Iglesia Catedral, Puerta del Perdón, Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, Claudio Marcelo, Plaza de las Tendillas, Jesús y María, Ángel Saavedra, Blanco Belmonte, Conde y Luque, Deanes, Judería, Cardenal Herrero y Santa Iglesia Catedral, Puerta del Perdón. La agrupación de hermandades y cofradías determinará junto a las distintas corporaciones de la ciudad el desarrollo de la procesión, así como la participación de las hermandades y de los altares en este día. Los días previos, del 1 al 3 de junio, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral el Triduo Eucarístico a las 9:30 horas. El día de San Isidro, en la misa que el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, presidió en La Pradera, se bendijo y presentó la cruz peregrina de la visita del Papa León XIV, cuya peana y mástil han elaborado en su taller Ars Domini en tiempo récord Carlos Velázquez y Alba Guillén. Ellos, que en los últimos tiempos se han adentrado en el trabajo del arte sacro, no se esperaban un salto tan grande. Esta será la cruz que presida la vigilia de jóvenes en la Plaza de Lima el sábado 9 de junio.
El Papa estará al lado de algo que han hecho nuestras manos, se asombra Carlos. Esta pareja, él colombiano, ella madrileña, con 2 hijos de 14 y 8 años, desarrollan su oficio en Cenicientos, en un local cedido por la diócesis de Getafe, que ellos han transformado en taller y, si Dios quiere, en futura escuela de trabajos artesanos para rescatar oficios que están a punto de desaparecer. Para la elaboración de su proyecto, la comisión organizadora de la Vigilia de Jóvenes les trasladó un mensaje clarísimo. Todo el conjunto tenía que ser decir el lema «Alzad la mirada», así el mensaje es la cruz. Y lo quisieron hacer con un equilibrio entre belleza y sobriedad. Cerca de 340 horas de trabajo se ha llevado el proyecto, casi un mes entero en el que Carlos y Alba han tenido que aparcarlo todo y dedicarse en cuerpo y alma al proyecto. Las letras del lema las terminé de poner a las 3 de la madrugada. Lo envuelven a uno tanto que no está pendiente del reloj, resume Carlos. Las piezas están talladas en madera africana danta o cotibé en color natural, lo que resalta la veta. La elegimos porque creíamos que iba a encajar muy bien con los tonos de la cruz. La peana pesa 30 kilos, la pieza total alcanza los 50 con el mástil y la cruz, y al ser además madera maciza, no ha requerido ningún contrapeso. Mide 50 por 50 centímetros de base y 65 centímetros de alto. Con el mástil, la pieza alcanza 1,70 metros de altura y con la cruz 2,20 metros. Tanto peana y mástil llevan ensamblajes de madera, a excepción de 2 tornillos en la parte central para sujetar la cruz. En ellos destaca el trabajo de orfebrería, que se aprecia fundamentalmente en el logotipo y en el lema de la visita colocados en la peana, pero también en las arandelas decorativas del mástil, estas últimas armadas con soldaduras de plata. Todo está hecho en latón, de manera manual, como se hacía antiguamente, detalla Carlos. Así, calamos pieza a pieza cada parte del logo y cada letra del lema, lo brillamos y le dimos un esmaltado al horno para garantizar su durabilidad. La placa del evento, la que se sitúa en la base de la peana que recuerda el viaje apostólico del Papa y las fechas, está grabada a mano con pulimento también manual y barniz al horno. La próxima visita apostólica de León XIV a Madrid con motivo del Corpus Christi no solo movilizará a miles de fieles y a buena parte de la Iglesia madrileña, también tendrá detrás el trabajo silencioso de monasterios y comunidades contemplativas que desde clausuras y conventos preparan algunos de los elementos litúrgicos que utilizará el pontífice durante la gran celebración eucarística prevista para el 7 de junio en la Plaza de Cibeles. Según ha informado la Archidiócesis de Madrid, varias congregaciones religiosas han participado en la elaboración de paños litúrgicos, toallas de sacristía y otros objetos destinados a la misa presidida por el Santo Padre. Entre las comunidades implicadas se encuentran las carmelitas descalzas del monasterio de Santa Teresa de Jesús de Ponzano, encargadas de realizar el juego de altar que utilizarán León XIV y los concelebrantes durante la Eucaristía del Corpus Christi. El conjunto incluye el corporal, los purificadores, el manutergio y el mantel de altar confeccionados con bordados sencillos y elegantes, acordes con la solemnidad litúrgica de la celebración. El encargo fue realizado por las Marías de los Sagrarios, obra fundada en 1911 por San José María Rubio con el objetivo de acompañar espiritualmente al Señor en los sagrarios y promover la reparación eucarística. Además de los paños litúrgicos, la sacristía preparada en la Real Casa de Correos contará con otros elementos realizados por comunidades religiosas. Los monjes de la Cartuja de Miraflores, en Burgos, han elaborado los jabones de flores y esencias que utilizará el Papa antes de la misa, fruto del tradicional trabajo manual de los cartujos. Por su parte, las oblatas de Cristo Sacerdote han bordado el escudo pontificio en las toallas de sacristía destinadas a la celebración. La Archidiócesis de Madrid también ha preparado 6 iglesias eucarísticas en los alrededores de la Plaza de Cibeles. En esos templos se celebrará la Santa Misa durante la mañana del Corpus para consagrar las formas que posteriormente se distribuirán entre los asistentes a la Eucaristía presidida por León XIV. Los paños litúrgicos de estas iglesias han sido confeccionados por distintas congregaciones y realidades eclesiales, entre ellas carmelitas descalzas, oblatas de Cristo Sacerdote, esclavas del Santísimo Sacramento y grupos de bordadoras vinculadas a parroquias madrileñas. Está previsto utilizar 2.300 píxides con 200 formas en cada una, en lo que será uno de los mayores despliegues eucarísticos organizados en Madrid en los últimos años.
Además, varias parroquias permanecerán abiertas hasta las 2 de la tarde para facilitar la comunión a quienes no puedan recibirla durante la celebración principal, incluyendo también atención específica para personas celíacas. A pocos días de su viaje a España, el Papa León XIV recibió este martes en el Vaticano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una audiencia marcada por la actualidad política del país. La audiencia con el Santo Padre duró unos 45 minutos sin cámaras ni presencia de periodistas. Posteriormente, como es habitual en las visitas al Vaticano de un jefe de gobierno o de Estado, Sánchez se reunió con el secretario de Estado cardenal Pietro Parolin y con el secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales, Monseñor Richard Gallagher. Según el comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en el encuentro en la Secretaría de Estado se abordó el inminente viaje de León XIV a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio. Asimismo, se trataron algunas cuestiones de interés común. El Vaticano destacó, además, la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común. El arzobispo de origen irlandés, Monseñor Eugene Nugent, ha sido nombrado por el Vaticano como nuncio apostólico en la República Checa el mismo día en que se celebra la memoria de María, Madre de la Iglesia. Por este motivo, Monseñor Nugent ha expresado su agradecimiento al Santo Padre. Doy gracias al Papa León XIV por la confianza que ha depositado en mí. La República Checa es un país de gran historia, una historia de santos y mártires, además de momentos difíciles, expresó. Hasta ahora, Monseñor Eugene había servido a la Iglesia en el Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, donde llegó en febrero de 2021. Este Vicariato Apostólico de Arabia del Norte comprende Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudí. A su llegada a Kuwait, en febrero de 2021, en plena pandemia de COVID-19, el arzobispo Nugent se comprometió a fortalecer las relaciones con los 3 países del Golfo, confiados a su atención, promoviendo al mismo tiempo el diálogo ecuménico e interreligioso. Gran parte de su labor pastoral durante aquellos años difíciles se centró en acompañar a las comunidades católicas de Kuwait, Bahrein y Qatar, formadas principalmente por trabajadores migrantes procedentes del sudeste asiático y Oriente Medio, muchos de ellos profundamente afectados por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. El arzobispo Nugent, de 67 años y originario de Scariff, en el condado de Clare, diócesis de Killaloe, Irlanda, ha dedicado los últimos 5 años al servicio de la región del Golfo y próximamente asumirá su nuevo cargo en Praga. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa instó a los sacerdotes a respetar las normas de la liturgia y a no realizar modificaciones por iniciativa propia con el fin de evitar la desorientación de los fieles. Exhorto a todos aquellos que están llamados a preparar la celebración de los divinos misterios, en particular a los sacerdotes que ejercen el ministerio de la presidencia litúrgica, a custodiar siempre ese respeto por los textos y las normas de la liturgia que nace de una actitud interior de disponibilidad y de confianza en Dios, manifestando humildad ante su grandeza y sincera fidelidad a la comunión eclesial, remarcó el pontífice. León XIV continuó este miércoles su catequesis sobre el magisterio del Concilio Vaticano II, centrándose en la Constitución Sacrosanctum Concilium, promulgada por el Papa Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. Se trata de uno de los documentos más relevantes del concilio, ya que transformó la forma en que los católicos celebran la misa. El Papa realizó un repaso histórico del contexto en el que fue convocado el Concilio Vaticano II y aseguró que en aquel momento se sentía con fuerza la necesidad de una renovación de las formas rituales, mediante las cuales desde hace siglos la Iglesia había llevado a cabo la glorificación de Dios y la santificación del pueblo cristiano. Asimismo, subrayó que gracias al movimiento litúrgico maduró la convicción de que existe un vínculo estrechísimo y orgánico entre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia. En este sentido, citó la carta encíclica Dominicae Cenae, el misterio y el culto de la Eucaristía, promulgada por el Papa San Juan Pablo II el 24 de febrero de 1980. El Papa citó el discurso de Benedicto XVI a los participantes en el Congreso con motivo del 50 aniversario de la fundación del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo el 6 de mayo de 2011. En aquella ocasión, el pontífice alemán explicó que el programa de reforma de los padres conciliares
se llevó a cabo en equilibrio con la gran tradición litúrgica del pasado y el futuro. León XIV aseveró que el progreso al que alude la Sacrosanctum Concilium no compromete en absoluto la comunión eclesial, más bien pretende confirmarla y favorecerla. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.